Bueno, buenos días. En representación de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tengo el agrado de presentar la defensa de tesis de doctorado en Ciencias, área química, de la licenciada en Química Florencia Tito, con DNI 34.851.744, denominada Caracterización de la actividad de peptidasas vegetales sobre proteínas lácteas. Título aprobado por ordenanza del Consejo Académico 370 del 2004. La tesis fue realizada bajo la dirección de la doctora María Gabriela Guevara y la codirección del doctor Gustavo Daleo. Los miembros del jurado designados son la doctora Analía Fernández Jiménez y la doctora María Central Churio de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la doctora Mónica Parisi de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, Florencia, te damos la palabra para que comiences. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahí comparto la pantalla. ¿Se ve bien? Perdón, ¿se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, como mencionaba recién Jessica, hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral que se titula Caracterización de la actividad de peptidasas vegetales sobre proteínas lácteas. La misma fue realizada bajo la dirección de la doctora María Gabriela Guevara y la codirección del doctor Gustavo Daleo. La misma fue realizada en el Laboratorio de Bioquímica Vegetal, perteneciente al Instituto de Investigaciones Biológicas. Las peptidasas son enzimas capaces de hidrolizar los enlaces peptídicos de otras proteínas o péptidos. Las mismas se clasifican en endopeptidasas y exopeptidasas, según si escinden enlaces peptídicos internos o si actúan sobre los enlaces de aminoácidos amino o carboxiterminales. En el año 1993, Rawlins y Barrett clasificaron a las peptidasas por homología, ubicándolas en familias, las cuales derivan de una misma proteína ancestral y presentan similitudes en el mecanismo catalítico y en otras propiedades. Actualmente, todas las peptidasas conocidas pueden encontrarse en la base de datos online denominada MEROX. Las peptidasas se encuentran en todos los organismos vivos, tanto animales, vegetales, hongos y bacterias, y participan en diversos procesos fisiológicos. A nivel industrial, las mismas son aplicadas en todo tipo de procesos químicos y biológicos gracias a su alta especificidad y su eficiencia. En cuanto a las peptidasas de origen vegetal, a la fecha se conocen más de 700 peptidasas, las cuales están conservadas en su distribución tanto por tipo y tamaño dentro del reino vegetal. En particular, hoy hablaremos de las peptidasas vegetales de tipo aspárticas. Las peptidasas aspárticas presentan un mecanismo de acción, el cual implica el ataque nucleofílico al péptido carbonilo mediado por una molécula de agua. Y en este mecanismo participan los residuos aspárticos, que es lo que le da el nombre a este tipo de peptidasas. Las mismas se clasifican en 3 tipos, según la secuencia de sus sitios activos y la organización de sus dominios, siendo las peptidasas típicas, atípicas o tipo nucelina. En cuanto a las peptidasas típicas, el dominio PCI, que presentan que es típico de las aspartilpeptidasas vegetales, puede estar presente o no en la enzima madura. A la fecha, solamente se han determinado 2 estructuras cristalinas para aspartilpeptidasas vegetales, siendo la cardosina A y la profitepsina, las cuales muestran un plegado similar a otras aspartilpeptidasas de otros organismos, ubicándose el dominio PCI, que es específico de aspartilpeptidasas vegetales, plegado por fuera del dominio proteolítico. En cuanto a las funciones, presentan funciones diversas, las cuales no han sido bien asignadas,
solamente se han estudiado y predicho por estudios de colocalización con potenciales sustratos. Entre las funciones conocidas se encuentran el procesamiento de proteínas, la participación en mecanismos de senescencia, de respuesta a estrés biótico y abiótico, y de muerte celular programada, y la reproducción. En particular, hablaremos de las peptidasas asparticas de la especie vegetal denominada Solanum tuberosum, comúnmente conocida como papa. Actualmente, Solanum tuberosum es el cuarto cultivo producido a nivel mundial y particularmente en la Argentina ocupa el puesto número 30 de la producción de esta especie. Además, es un cultivo de gran importancia en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se cultiva aproximadamente el 55% del total producido en el país. Retomando entonces, las peptidasas, en particular en nuestro laboratorio, fueron previamente identificadas 3 peptidasas asparticas de la especie Solanum tuberosum, 2 localizadas en hojas y tallos y una en tubérculos. De estas 3, solo 2 fueron aisladas y caracterizadas, siendo la STAP1 y la STAP3. A partir de los estudios de caracterización de estas 2 peptidasas, realizados previamente en el laboratorio, se pudo determinar la siguiente información. Ambas son peptidasas asparticas monoméricas extracelulares que presentan un peso molecular aproximado de 40 kilodaltons y tienen la presencia del dominio PCI en su forma madura. Además, son inducidas en la planta por daño mecánico y por la presencia del hongo Phytophthora infestans. Por otro lado, se determinó que pueden interaccionar con hongos fitopatógenos de la planta a partir de la interacción con las membranas que contienen fosfolípidos con carga negativa. Esto es debido a la presencia del dominio PCI en su forma madura. Esta interacción genera entonces la inhibición de la germinación de esporas de Fusarium solani y de los quistes de Phytophthora infestans. En esta tesis se planteó como objetivo general resaltar la importancia de los recursos vegetales como fuentes de enzimas, específicamente de peptidasas de Solanum tuberosum, que fueran potencialmente aplicables en la industria alimentaria, principalmente en 2 aspectos: para la producción de quesos artesanales y para la reutilización del lactosuero, que es un subproducto de la producción de quesos. Bien, refiriéndonos entonces al primer objetivo general, que está relacionado con la producción de quesos artesanales, podemos definir al queso como una cuajada estabilizada de sólidos lácteos que es producida por la coagulación de la caseína y el atrapamiento de la grasa láctea en el coágulo. Hay registros históricos de la producción de quesos desde el año 5000 a.C. La fabricación de quesos involucra 2 ingredientes principales. Por un lado, la leche, que consiste en una suspensión coloidal, que está formada principalmente por agua y otros componentes, como las proteínas, donde se encuentra la caseína, que es la proteína clave en la fabricación de quesos. La caseína, a su vez, está formada por 3 subunidades, las cuales se encuentran asociadas en una estructura grande denominada micela, y las 3 subunidades se denominan alfa, beta y kappa caseína, y en esta micela la alfa y la beta caseína se ubican en el núcleo, que es hidrofóbico, mientras que la kappa caseína está ubicada alrededor de este núcleo hidrofóbico con su parte hidrofílica apuntando hacia afuera del núcleo y confiriéndole carga negativa a la superficie de la micela, lo que permite que se mantenga en suspensión en la leche. Por otro lado, además de la leche, se necesita de un cuajo, el cual consiste en una sustancia que es capaz de coagular la leche. El cuajo puede obtenerse de diversas fuentes, tanto animal, microbiana, recombinante o vegetal, siendo el más utilizado tradicionalmente el de origen animal, proveniente del cuarto estómago de los terneros, denominado abomaso. Este cuajo consiste en una mezcla de enzimas
dentro de las cuales se encuentra la quimosina, que es una aspartilpeptidasa y es la principal responsable de la coagulación de la leche durante el proceso de fabricación de quesos. La fabricación de quesos implica diversas etapas, siendo la primera la coagulación enzimática de la leche. En esta etapa están involucrados dos pasos. Una primera etapa o primer paso enzimático en el cual se genera la escisión de un enlace específico de la capa caseína ubicado entre el aminoácido fenilalanina 105 y metionina 106, lo que produce dos péptidos, uno denominado caseíno-macropéptido, el cual es hidrofílico y pasa a formar parte del suero, y la otra porción denominada paracapacaseína, que se mantiene unida a la micela de caseína. Debido a esta escisión de la subunidad capa-caseína, se reducen las cargas negativas en la superficie de las micelas de caseína, lo que disminuye la repulsión entre ellas y también la estabilidad en la leche. Luego pasamos a una segunda etapa, que es la etapa secundaria o no enzimática, en la cual se genera la agregación de estas micelas de caseína, ahora sin carga negativa, que es mediada por iones calcio, formando un gel tridimensional denominado coágulo. Este coágulo contiene tanto las micelas de caseína como glóbulos de grasa y genera en el sistema la separación de dos fases, una denominada cuajada o coágulo y la otra denominada suero. A pesar de que los cuajos provenientes de animales fueron por muchos años ampliamente utilizados para la producción de quesos, varios motivos, como por ejemplo el incremento en la producción y consumo mundial de queso, por ejemplo en las últimas 2 décadas el aumento en la producción mundial de queso fue de un 90%, sumado al bajo abastecimiento de este cuajo de origen animal y su alto precio, y además de consideraciones éticas en su uso, tanto por el vegetarianismo como por religiones en donde esté mal vista las prácticas que implican la muerte de animales, han llevado a la búsqueda de alternativas para este cuajo animal en enzimas de microorganismos y plantas. En este sentido, durante los últimos 30 años, se han realizado muchísimos estudios tendientes a la búsqueda y caracterización de peptidasas vegetales con actividad coagulante de leche con el objetivo de encontrar alternativas al cuajo animal. Actualmente, la especie Cynara cardunculus, comúnmente conocida como cardo, es la especie vegetal más estudiada como alternativa y constituye la fuente de coagulantes vegetales más importante del mundo. Bien, entonces para este primer objetivo general se plantearon los siguientes objetivos particulares. Primero, estudiar y caracterizar las actividades caseinolítica y coagulante de la leche de las aspartilpeptidasas STAP1 y STAP3 aisladas de Solanum tuberosum. En segundo lugar, optimizar los parámetros de activación de ambas aspartilpeptidasas para el punto mencionado anteriormente, a partir del uso de un diseño experimental adecuado y la generación de diagramas de superficie de respuesta. Y por último, expresar en la levadura Cluberomyces lactis la aspartilpeptidasa STAP3 de forma activa y caracterizar su actividad de peptidasa y citotóxica. Bien. La actividad caseinolítica de STAP1 y STAP3 se evaluó en primera instancia utilizando como sustrato la caseína total. Para ello se incubó una solución de caseína con alícuotas de cada peptidasa y se determinaron los productos de hidrólisis de esta caseína por medio de la técnica del ácido bisinconílico. Para ambas peptidasas se obtuvo que el valor de pH óptimo para la actividad caseinolítica fue de 5 y la temperatura óptima fue de 50 grados. Por otro lado, se evaluó la actividad caseinolítica sobre las subunidades de caseína, es decir, la alfa, beta y kappa caseína,
incubando soluciones de cada subunidad con las peptidasas y evaluando los productos de degradación a partir de geles obtenidos por SDC Page. En primer lugar, se evaluó la degradación a un valor de pH 5, el cual había sido determinado previamente como óptimo para la actividad caseínolítica, y se encontró que para ambas enzimas la subunidad más degradada fue la beta-caseína, seguido de la alfa y luego la kappa-caseína. El mismo ensayo fue realizado ahora a un pH de 6,5, el cual corresponde al valor de pH utilizado normalmente para la coagulación de la leche, ya que es el pH natural que presenta la leche. Y se compararon los resultados obtenidos previamente a pH 5. Entonces, en el gráfico de B, en el de la derecha, podemos ver las barras lisas que corresponden a la degradación obtenida para el valor de pH 5, las rosas corresponden a STAP1 y las violetas o azules, no sé cómo se ven, a STAP3. Y las barras estampadas son los resultados obtenidos para el ensayo realizado a pH 6,5. Además, las barras grises, utilizadas como control, corresponden a la degradación de cada subunidad obtenida utilizando como cuajo la quimosina. Podemos ver que se obtuvieron los mismos perfiles de degradación, es decir, primero la beta-caseína, luego la alfa y luego la kappa, pero con valores menores de degradación, sobre todo para las subunidades alfa y beta-caseína. Este perfil de degradación resulta típico de las peptidasas vegetales utilizadas como coagulantes de leche. A continuación, para evaluar la capacidad de las peptidasas de coagular la leche, se realizó un ensayo utilizando leche bovina suplementada con cloruro de calcio, a la que se le agregó cada una de las peptidasas y se incubó a un determinado pH y temperatura hasta que se observaron las primeras partículas sólidas coaguladas. El tiempo que se tarda en aparecer estas primeras partículas sólidas coaguladas se denomina tiempo de coagulación, y el mismo se utiliza en la definición de la actividad coagulante de leche para calcular la actividad coagulante de leche de cada enzima evaluada. Aquí tenemos la fórmula utilizada para calcular la actividad coagulante de leche, y en la foto de abajo a la izquierda podemos ver uno de los ensayos realizados de coagulación de la leche con las enzimas, las cuales fueron dejadas en reposo por 24 horas para poder observar bien la formación del coágulo en cada uno de los tubos. El primer tubo corresponde al control con quimosina, el segundo tubo es el control negativo, donde solo hay leche y no fue agregada ninguna peptidasa, y el tubo 3 y 4 corresponden al obtenido al utilizar la enzima STAP1 o STAP3 para coagular la leche. Además, la actividad coagulante de leche fue caracterizada modificando distintas variables que la afectan, y lo que se encontró fue que para ambas peptidasas, al evaluar la variación del pH, el óptimo para la actividad coagulante de leche fue de 5, para la temperatura la óptima fue 30 grados, para la concentración de cloruro de calcio, el cual participa en el proceso de agregación de las micelas, fue 10 milimolar, y para la variación de la concentración de las enzimas en cuanto a su actividad coagulante de leche, se encontró que la misma fue dosis dependiente, es decir, que a mayor concentración enzimática, mayor valor de actividad coagulante de leche. A partir de los resultados obtenidos para la actividad caseinolítica y coagulante de leche para ambas enzimas, se calculó el denominado Milk Clotting Index, el cual tenemos la fórmula acá, que consiste en la razón entre el valor de actividad coagulante de leche y la actividad caseinolítica, el cual es útil ya que da un parámetro de la calidad que tiene una peptidasa o extracto como coagulante de leche. En ese sentido, los valores obtenidos
fueron de 9,01 para la enzima proveniente de tubérculo y 0,79 para la enzima proveniente de hoja. Estos resultados fueron similares a algunos obtenidos para otras enzimas vegetales que son actualmente utilizadas para fabricar quesos artesanales. Sin embargo, resultaron ser valores menores a los reportados para las peptidasas de Cynara cardunculus y Cynara escolimus, pero que son las dos fuentes vegetales más importantes para la producción de quesos artesanales. Bueno, ahí tenemos el trabajo que publicamos con estos resultados. Para continuar caracterizando las actividades de ambas aspartilpeptidasas, se planteó evaluar los factores que afectan a ambas actividades, tanto la caseínolítica como la coagulante de leche, pero utilizando un diseño experimental de tipo Box-Benken y analizando los resultados obtenidos a partir de diagramas de superficie de respuesta. Previamente ya se habían estudiado los parámetros que afectaban ambas actividades, pero variando solo uno a la vez, mientras que los otros se mantenían fijos. Sin embargo, esta metodología no permite poder evaluar, por ejemplo, posibles interacciones entre las variables independientes o como se puede lograr si utilizando un diseño experimental, por ejemplo, de Box-Benken, además de generar modelos predictivos para las respuestas y poder determinar los valores óptimos para las variables independientes estudiadas que maximizan las respuestas. Los factores evaluados entonces fueron la concentración enzimática de cada una de las aspartilpeptidasas, el valor de pH y el valor de la temperatura, y las respuestas estudiadas fueron las actividades caseínolítica y coagulante de leche. En la tabla se indican los rangos de valores seleccionados para cada factor, y a partir de la combinación adecuada de estas variables para generar la serie de experimentos que decía el diseño de Box-Benken, se obtuvieron valores para las respuestas, los cuales fueron luego analizados por un test de ANOVA, y se permitió construir los diagramas de Pareto, que son los que tenemos aquí abajo a la izquierda, los cuales permiten evaluar la significancia de cada variable estudiada. A partir de los diagramas construidos, se encontró que las variables que resultaron significativas para las respuestas estudiadas fueron el valor de pH, el valor de temperatura, tanto su forma lineal como cuadrática, y la concentración enzimática. Además, también se pudo determinar que no hay interacción entre las variables independientes para el rango de valores estudiado. Luego, a partir de los diagramas de superficie de respuesta construidos, para cada enzima y para cada actividad, se pudo determinar también que la concentración enzimática presenta un efecto lineal positivo sobre las respuestas, mientras que el pH presenta también un efecto lineal pero negativo. Es decir, que a mayores valores de concentración enzimática las actividades son mayores, pero a mayores valores de pH las actividades son menores. Mientras que la temperatura tiene un efecto tanto lineal sobre cuadrático sobre las respuestas, lo que se puede observar en la forma de parábola que presenta el gráfico donde se evalúa el efecto de la temperatura. Eso hace que haya un máximo intermedio en los valores de actividad para el rango de temperaturas estudiado. Finalmente, también fue posible determinar las condiciones óptimas para las variables estudiadas que maximizan ambas respuestas, encontrándose valores, en la tabla que tenemos abajo a la derecha, similares a los determinados previamente por la metodología de un factor a la vez. Y aquí tenemos también otro trabajo que publicamos con estos resultados. Ahora bien, dado que debido a los pasos de purificación de estas peptidasas, los sucesivos pasos que hay que hacer para tenerlas aisladas, los rendimientos son bajos, se decidió tratar de expresar la peptidasa, una de las peptidasas, de forma recombinante con el objetivo de obtener dicha enzima pura, pero en mayor cantidad. Entonces, para ello se decidió utilizar un sistema heterólogo
específicamente la levadura Cluberomyces lactis, por dos motivos. En primer lugar, el mismo es utilizado actualmente para la producción de quimosina recombinante comercial, ya que es reconocida por la FDA como un organismo seguro. Y en segundo lugar, porque la misma ya había sido utilizada previamente por Almeida y Cole para obtener una peptidasa vegetal funcional, específicamente una peptidasa de cardo. En cuanto al vector de expresión utilizado, que lo tenemos aquí abajo a la izquierda, el mismo se denomina PKLAC2 y posee primero una región con resistencia a ampicilina, la cual permite poder propagarlo en Escherichia coli, una región que codifica para la peptidasa acetamidasa, lo que le permite la selección de las levaduras que están transformadas, y además posee una región que codifica para un péptido señal denominado alpha mating factor, el cual se expresa fusionado a la proteína recombinante de interés y la conduce hacia la vía secretoria, podemos verlo en la imagen de la derecha, permitiendo que la misma sea excretada al medio de cultivo como proteína nativa. Bien, en esta filmina podemos observar a la izquierda el protocolo de clonado y expresión utilizado para la enzima STAP3, para la cual cabe destacar que se decidió clonar solo la región codificante para la enzima madura, incluyendo los dominios tanto de peptidasa como el PCI, y no incluyendo los dominios de péptido señal y propéptido. A partir de las levaduras transformantes seleccionadas con acetamida, se tomaron 18 colonias y se evaluó la expresión de la aspartilpeptidasa recombinante analizando los perfiles proteicos de los medios de cultivo por medio de la técnica de SDC-Page. Se encontró para la colonia 17 la presencia de una banda de proteína del peso esperado para la peptidasa clonada, la cual posteriormente fue detectada en un ensayo de Western blot por un anticuerpo específico anti-aspartilpeptidasa de Solanum tuberosa. Por lo tanto, se concluyó que esta colonia era capaz de expresar la peptidasa recombinante al medio de cultivo. Los rendimientos obtenidos para la aspartilpeptidasa recombinante, que los tenemos en el recuadro de abajo a la derecha, fueron menores pero similares a los obtenidos para la cardosina B, que es otra aspartilpeptidasa vegetal que había sido previamente expresada en este sistema, pero similares a lo obtenido previamente para la enzima nativa. Aunque los rendimientos de purificación no mejoraron respecto a la enzima nativa, que era el objetivo inicial del clonado de la misma en este sistema, el protocolo fue exitoso ya que resulta más simple obtener la peptidasa pura, aunque sea el mismo rendimiento, pero es más fácil obtenerla por este sistema que por la purificación original de la planta. Bien, para determinar si la enzima recombinante conservó su actividad de peptidasa, se evaluó su actividad proteolítica utilizando como sustrato caseína. Igualmente a lo que se había mencionado antes para la enzima nativa. A partir del ensayo se observaron diferencias significativas para la degradación de la caseína con la enzima recombinante al compararla con los controles, y además al incubar previamente dicha enzima con el inhibidor específico de aspartilpeptidasas denominado pepstatina A, no se observó actividad, lo que confirma entonces que la misma, es decir, la actividad caseinolítica observada, es debido a las aspartilpeptidasa o a una aspartilpeptidasa. Se evaluó, además, dicha actividad, pero modificando los tiempos de cultivo y las composiciones del medio de cultivo con el objetivo de ver si era posible maximizar la expresión de la aspartilpeptidasa al medio de cultivo. Y se determinó que, al variar el tiempo,
a partir del día 3 de cultivo, la actividad ya no aumentaba significativamente, por lo tanto, se continuó trabajando con medios de cultivo crecidos hasta el día 3. Y en cuanto a la composición del medio de cultivo, se encontró que al variar el azúcar que formaba parte de dicho medio, esto no afectaba la expresión de la peptidasa recombinante, ya que los valores de actividad caseinolítica eran todos similares. Por lo tanto, se continuó trabajando con el medio de cultivo similar al que había utilizado anteriormente el otro grupo que había clonado una aspartilpeptidasa de cardo. Estos resultados fueron similares a los que se obtuvieron para otras peptidasas recombinantes, también clonadas en sistemas de levaduras, como son la preprogalina B y la cardosina B. Además, la evaluación de la actividad caseinolítica, variando los valores de pH y temperatura y comparándolo con lo que se había encontrado previamente para la enzima nativa, mostró que los valores óptimos de pH fueron de 5 y de temperatura de 50, lo cual fue similar a lo determinado previamente para la enzima nativa. Acá tenemos las barras violetas, que corresponden a lo obtenido previamente para la enzima nativa, y las barras verdes que corresponden a los resultados de la enzima recombinante. Bien, para caracterizar luego la actividad específica de la peptidasa recombinante obtenida, se evaluó su actividad sobre las subunidades de caseína y se comparó con lo obtenido previamente para la enzima nativa. Y en este caso, tenemos el gráfico A, donde las barras violetas son la enzima nativa, y la barra B es la degradación de cada subunidad mediada por la enzima recombinante. Lo que se encontró fue que la enzima recombinante degradaba mayoritariamente la alfa-caseína, a diferencia de la peptidasa nativa que degradaba en mayor proporción la beta-caseína. Para poder estudiar mejor esta diferencia hallada, lo que se hizo fue estudiar la degradación de un péptido de secuencia conocida que es la cadena beta de insulina oxidada, ya que de la misma tenían resultados previos realizados por otra gente del laboratorio, donde se había caracterizado la actividad de la enzima nativa sobre esta cadena beta de insulina oxidada. Y lo que se encontró fue que los sitios de corte entre la enzima recombinante obtenida y la enzima nativa estudiada previamente presentaban una coincidencia parcial, donde la enzima recombinante, además de presentar los mismos 2 sitios de corte que la enzima nativa, presentaba otros 4 sitios de cortes extra. Estas diferencias halladas en los sitios de corte sobre este péptido conocido podrían explicar las diferencias observadas previamente para la degradación diferencial de las subunidades de caseína. Por otro lado, las diferencias encontradas en los sitios de corte entre ambas peptidasas podrían explicarse por posibles variaciones halladas en las glicosilaciones entre las peptidasas nativa y recombinante, tanto en diferencias en el tamaño o la posición de las glicosilaciones que podrían afectar al sitio activo, así también como en posibles hiperglicosilaciones introducidas por el sistema de expresión. Sin embargo, está reportado que en este sistema de expresión utilizado, las hiperglicosilaciones no son comunes, a diferencia de cuando se utilizan otro tipo de levaduras. Finalmente, dado que previamente se había determinado que la enzima nativa presentaba actividad citotóxica sobre hongos fitopatógenos debido a la presencia del dominio PCI que interacciona con membranas fosfolipídicas, se evaluó esta misma actividad ahora para la enzima recombinante. Para ello, se evaluó la capacidad de la enzima recombinante de inhibir la germinación de esporas de Fusarium solani y provocar su muerte. Para ello se incorporó el marcador cytoscreen al experimento, el cual es capaz de penetrar las células que tienen las membranas plasmáticas dañadas y detectar si hay muerte celular. En el panel de arriba a la izquierda podemos observar las imágenes obtenidas de los microscopios,
en el cual la primera columna corresponde a las esporas control, donde no se incubaron sin presencia de la aspartilpeptidasa recombinante. En la segunda y la tercera columna tenemos incubación con concentraciones crecientes de la aspartilpeptidasa recombinante, y en la última columna tenemos el panel control, donde se incubaron las esporas con Tritón XY. A partir de la cuantificación de tanto de las esporas germinadas, así como de la cantidad de cytoscreen incorporado a cada una de esas esporas, se pudo cuantificar tanto la inhibición de la germinación de las esporas como su muerte celular. Los resultados se muestran en el gráfico de arriba a la derecha. Se encontró entonces que la aspartilpeptidasa fue capaz de inhibir la germinación y causar la muerte celular de forma dosis dependiente, al igual que lo observado previamente para la enzima nativa, siendo el valor hallado para el IC50 el doble que el determinado previamente para la enzima nativa. Por lo tanto, se puede concluir que la enzima recombinante conservó la actividad citotóxica presentada previamente por la enzima nativa. Bien, pasando ahora al segundo objetivo general, debemos mencionar brevemente a los péptidos bioactivos. Un péptido bioactivo es un tipo especial de péptido. La mayoría de los casos está formado por menos de 50 aminoácidos y presentan alguna función en un organismo vivo o una célula. Los mismos pueden ser obtenidos de diversas fuentes, tanto animales como vegetales, y son generados a partir de distintos procesos, tanto físicos como químicos y biológicos. Los mismos se han encontrado que presentan numerosas actividades biológicas sobre variados sistemas fisiológicos humanos, siendo las actividades más reportadas la actividad antimicrobiana, actividad hipertensiva, antioxidante, antidiabético, etc. En nuestro estudio nos centraremos en la obtención de péptidos bioactivos a partir de fuentes lácteas, específicamente el lactosuero, utilizando la hidrólisis enzimática como método de obtención. A la fecha, hay reportados más de 200 péptidos bioactivos que han sido derivados del lactosuero. El lactosuero se define como el líquido que se obtiene al eliminar la caseína de la leche durante el proceso de fabricación del queso. El mismo representa entre el 15 y el 20% del total de proteínas presentes en la leche, siendo las principales proteínas que lo conforman la beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, ceroalbúmina bovina e inmunoglobulinas. Además, constituye un producto de alto valor nutricional debido a que presenta un alto contenido de aminoácidos esenciales y ramificados. El lactosuero el lactosuero es generado en grandes cantidades durante la elaboración de queso y se sabe que aproximadamente cada 1 kilo de queso que se produce se genera como subproducto 9 kilos de lactosuero. Por lo tanto, la búsqueda de aplicaciones alternativas para este subproducto resulta deseable, dado que en los últimos años, como les comentaba anteriormente, el aumento mundial en la producción de quesos ha sido muy grande, lo que ha provocado una preocupación creciente por el impacto ambiental que puede generar el descarte de este lactosuero al medio ambiente. En este contexto, la hidrólisis del lactosuero para la generación de péptidos bioactivos potencialmente aplicables a alimentos funcionales resulta una alternativa sustentable. Entonces, para este segundo objetivo general, los objetivos particulares que se plantearon fueron: primero, hidrolizar las proteínas presentes en el lactosuero bovino mediante el uso de las aspartilpeptidasas nativas y o expresadas de manera recombinante de Solanum tuberosum.
Luego, optimizar los parámetros de activación de estas aspartilpeptidasas a partir del uso de un diseño experimental adecuado y la generación de diagramas de superficie de respuesta. Y finalmente, aislar los productos de hidrólisis del lactosuero obtenidos y evaluar y caracterizar la actividad antioxidante de las fracciones peptídicas frente a distintos radicales libres. Para hidrolizar las proteínas del lactosuero, se utilizó una solución de proteínas de suero, la cual fue incubada con cada una de las enzimas por separado, STAP1, STAP3 y STAP3 recombinante, y se evaluó la hidrólisis de dicho lactosuero para distintos tiempos a partir del análisis de geles obtenidos por SDC Page. Entonces se analizó la degradación de las dos proteínas principales presentes en el lactosuero, que son la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina, indicadas en rojo aquí a la izquierda de las fotos de los geles. Y lo que se observó fue que ambas proteínas se degradaban mayoritariamente al tiempo máximo de incubación evaluado, que fue de 18 horas. Aquí a la derecha podemos ver estos mismos geles, pero cuantificados y expresados en un gráfico. En el gráfico superior tenemos la degradación a lo largo del tiempo de la beta-lactoglobulina y en el gráfico inferior la degradación de la alfa-lactoalbúmina a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver la degradación máxima obtenida al tiempo de 18 horas. Además, también se observó que la beta-lactoglobulina fue degradada mayoritariamente en comparación con la alfa-lactoalbúmina, obteniéndose valores de degradación de aproximadamente entre 50 y 60% para la beta-lactoglobulina, mientras que para la alfa-lactoalbúmina fueron entre 20 y 30%. Estos resultados resultan ser buenos, ya que la beta-lactoglobulina es la responsable de la mayoría de las propiedades bioactivas de los péptidos que se han obtenido a la fecha a partir de lactosuero. Bien. Para optimizar los parámetros de activación para su uso como enzimas hidrolíticas del lactosuero, lo que se hizo fue utilizar un diseño experimental, en este caso de tipo factorial completo, y las variables estudiadas que afectan a la hidrólisis fueron el pH y la temperatura como variables continuas y el tipo de enzima utilizada como variable discreta. La variable respuesta evaluada fue el grado de hidrólisis de las proteínas del lactosuero, la cual fue determinada a partir de una reacción colorimétrica que permite detectar la presencia de grupos amino libres. A partir de los diagramas de superficie de respuesta obtenidos, para cada enzima, encontramos que, por un lado, las variables significativas sobre la variable respuesta grado de hidrólisis fueron el valor de pH, la temperatura, tanto su factor lineal como cuadrático, y el tipo de enzima utilizada. Además, también se encontró que no hay interacción entre las variables independientes, no hay interacción significativa. Y en cuanto a la evaluación de los parámetros óptimos, se encontró que el valor de pH óptimo fue de 4 y la temperatura de 37,7 grados. Además, se determinó, a partir de los valores de grado de hidrólisis obtenidos, que la enzima recombinante era levemente más activa sobre las proteínas del lactosuero que las enzimas nativas. Los valores para el porcentaje de grado de hidrólisis obtenidos mostraron una baja hidrólisis, ya que los mismos rondaban entre los 3 y 4%. Sin embargo, esto no necesariamente resulta ser negativo, ya que varias veces la baja hidrólisis podría indicar una alta especificidad de las enzimas utilizadas y por lo tanto mejores propiedades funcionales de los péptidos generados. Otras peptidasas vegetales también caracterizadas han mostrado también valores bajos de hidrólisis para las proteínas del lactosuero, como son la papaína, la arteumicina y la salpicroína.
A continuación, con los parámetros optimizados para la hidrólisis, lo que se hizo fue generar hidrolizados utilizando las 3 peptidasas, los cuales luego fueron posteriormente fraccionados utilizando membranas de ultrafiltración con el objetivo de separar los péptidos obtenidos en fracciones según su tamaño. Para ello se utilizaron 2 membranas de corte distintas y se obtuvieron 3 fracciones denominadas F1, conteniendo los péptidos de un peso mayor a 5 kilodaltons, F2, conteniendo péptidos entre 3 y 5 kilodaltons, y F3, menores de 3 kilodaltons. Y con cada una de estas fracciones se evaluó la capacidad de actuar como antioxidante por cada una de ellas. Para ello, previamente, debemos definir lo que se entiende como antioxidante. Un antioxidante es cualquier sustancia sintética o natural que, agregada a un producto, es capaz de detener o evitar reacciones en cadena que involucran radicales libres, eliminándolos o inhibiendo la formación de los mismos. Dicha actividad puede darse a través de 2 mecanismos diferentes, siendo la transferencia de átomos de hidrógeno o la transferencia de electrones. Y dado que las fracciones con las que nosotros trabajamos constituyen una mezcla de péptidos, los cuales pueden actuar por distintos mecanismos de actividad antioxidante, resulta adecuado entonces evaluar esta actividad, pero utilizando una combinación de métodos. Por lo tanto, la actividad antioxidante fue evaluada frente a 2 radicales libres distintos. En primer lugar, se utilizó el radical libre de PPH, el cual detecta tanto reacciones de transferencia de hidrógeno como transferencia de electrones. Y el ensayo realizado consiste en la reducción del radical de PPH, el cual cambia de color violeta en su forma oxidada a amarillo en su forma reducida, en presencia de un antioxidante en el medio. Lo que se obtuvo fue que, a partir de los resultados, podemos ver aquí en los gráficos, en el gráfico A tenemos el porcentaje de inhibición del radical de PPH en función de la fracción evaluada, y se obtuvo para las 3 peptidasas estudiadas que la fracción F2, es decir, la que contenía los péptidos de peso molecular intermedio, la que presentó mayor porcentaje de inhibición para el radical de PPH. Por otro lado, también se evaluó la capacidad antioxidante sobre el anión radical superóxido, el cual detecta reacciones de transferencia de hidrógeno. El mismo se generó a partir de la fotooxidación de la riboflavina, la cual luego es capaz de reaccionar, se generó el anión radical superóxido, el cual luego es capaz de reaccionar con el reactivo NBT, generando un compuesto azul, a menos que haya presencia de péptidos antioxidantes. Es decir, que a menor desarrollo de color azul, mayor actividad de los antioxidantes de los péptidos presentes. En este caso, se obtuvo también para las 3 peptidasas utilizadas para hidrolizar el lactosuero, que la fracción 2, es decir, la de péptidos de tamaño molecular intermedio, fue la que tuvo mayor actividad sobre el anión radical superóxido. Sin embargo, si comparamos las concentraciones utilizadas para ambos ensayos, vemos que la utilizada para el ensayo con DPPH es mucho mayor que la que se utilizó para el anión radical superóxido, siendo del orden de los miligramos por mililitros para el DPPH y de los microgramos por mililitro para el anión radical superóxido. Esto indica entonces que los péptidos presentes en las fracciones tienen una actividad más fuerte sobre el anión radical superóxido que sobre el radical de PPH. Además, de la actividad, lo que podemos decir es que las propiedades antioxidantes de los péptidos no solo van a depender de su tamaño, sino que están relacionadas con su composición, estructura e hidrofobicidad. Esto es porque otros trabajos han reportado mayor actividad
antioxidante para péptidos de menor tamaño de los que determinamos nosotros. Pero como se sabe que no solo dependen de su tamaño, sino también de otras propiedades, esto podría explicarse por ese motivo. Y en función de los resultados obtenidos, podremos decir que los péptidos generados a partir de la hidrólisis del lactosuero, mediada por las peptidasas estudiadas, podrían ser potencialmente aplicables para la formulación de alimentos funcionales para combatir el estrés oxidativo. Como conclusiones, podemos decir entonces que, en primer lugar, las aspartilpeptidasas de papa, STAP1 y STAP3, son capaces de coagular la leche en un intervalo de valores de pH y temperatura compatibles con las condiciones de fabricación de quesos y que podrían ser potencialmente utilizadas para la fabricación de quesos artesanales. En segundo lugar, el protocolo de clonado y expresión para la aspartilpeptidasa STAP3 en el sistema heterólogo Clueromyces lactis fue exitoso, obteniéndose la peptidasa activa con actividades tanto de peptidasa como citotóxica. Además, esta aspartilpeptidasa recombinante presentó similitudes con la peptidasa nativa, tanto en temperatura y pH óptimos para la actividad caseinolítica como para la actividad citotóxica, y diferencias en la especificidad de corte sobre las subunidades de caseína y sobre la cadena beta de insulina oxidada. Estas últimas pudiéndose atribuir a diferencias en la glicosilación entre las mismas. Además, la obtención de la aspartilpeptidasa recombinante, a pesar de que no mejoró los rendimientos de purificación, sí permitió caracterizar una enzima recombinante obtenida por primera vez y obtener dicha enzima de forma más simple. Finalmente, concluimos que las aspartilpeptidasas estudiadas son capaces de hidrolizar el lactosuero bovino, degradando mayoritariamente las proteínas beta-lactoglobulinas, con valores para el grado de hidrólisis entre 3 y 4% y una longitud promedio de los péptidos entre 25 y 35 aminoácidos. Además, el estudio de las fracciones peptídicas mostró que los péptidos comprendidos entre 3 y 5 kilodaltons son los que presentaron una mayor actividad antioxidante frente a los radicales de PPH y el anión radical superóxido, por lo que la actividad hidrolítica de las aspartilpeptidasas podría ofrecer una alternativa sustentable para el subproducto lactosuero generado a partir de la fabricación de queso, generándose compuestos antioxidantes potencialmente utilizables para alimentos funcionales. Y eso es todo. Bueno, muy bien, Florencia, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Florencia. Ahora, ¿quieren hacer Gracias, preguntas? Florencia. No sé si, perdón, dejo la pantalla o por si quieren preguntar algo sobre lo que está en la presentación o prefieren que deje de compartir. Como me digan Sí, puede ustedes. quedar la pantalla, no tengo problema, no sé, Listo. Ok. Analía y Mónica, ¿qué No, no hay opinan? problema, puede quedar. Bueno, Mónica, ¿querés comenzar vos? ¿Quién Como rompe el hielo? quieran. Bueno, No, Florencia, si ¿empiezo yo o sí, algunos? sí, Yo no sí, tengo problema. sí, sí. Bueno, Florencia, te quiero felicitar, no solo por la tesis, sino por la presentación que hiciste, fue muy clara, muy prolija, muy didáctica. Quiero felicitar también a tus directores por el acompañamiento y por el gran trabajo que hicieron. No tengo muchas preguntas, pero algunas te voy a hacer. Vos en la primer parte, perdón que estoy con la voz tomada porque estoy saliendo de una gripe. En No la hay primer problema. parte, vos caracterizás la actividad caseinolítica de tus peptidasas
Ujú. Eh, y decís que podrías utilizarla para la elaboración de quesos. ¿Vos hiciste algún ensayo al respecto de poder elaborar algún queso? No, así como con todas las etapas que hay que hacer para fabricar el queso, no, solamente nosotros evaluamos la primera etapa, que es la de la coagulación enzimática, y caracterizamos ampliamente esa parte de la coagulación, pero no la llevamos a la producción de un Del queso queso. como a mini escala, no, eso no lo hicimos. ¿Y vos pensás que podrías producir un queso con tu enzima? Y viendo los resultados y comparando con otras enzimas que sí ya se han probado para generar quesos, yo pienso que sí. Habría que luego evaluar las características tanto de cómo es la red del queso, cómo queda la textura, cómo quedan los sabores, porque eso son características que no Sí. solamente con los números, digamos, sino que después hay que probarlo y ver cómo queda. Pero sí, se podría hacer claramente. Yo creo que sí. Bueno, yo tengo un poco de experiencia y Ah, es difícil, porque tenemos una enzima o hemos trabajado con una enzima similar, y es difícil elaborar un queso de pasta dura, o sí. podrían elaborar tal vez un queso tipo crema, por la Claro, un cantidad queso de sí, líquido que engloba esa sí, red, que vos lo ves en el índice que sí. obtuviste. Así Sí, que de hecho, bueno, es en cuestión de el probar. análisis. No, de hecho, por ejemplo, lo único que yo tengo es esa imagen que les mostraba Ujú. de los coágulos dejados en reposo, y ya en esa imagen, analizando el tipo de coágulo obtenido ahí, ya se nota que es un coágulo que retiene mucho más suero que el Claro. retenido por la quimosina, entonces claramente va a ser un queso, como decís vos, que con mucha más carga, o sea, más hidratado, es decir, un Mm. queso blando o untable casi. Sí, probablemente para un untable funcione mejor. Claro, Y eso tiene que ver con la especificidad de corte. Viste que en la claro, capa, caseína sí, tiene un sí, patrón diferente que la quimosina y que incluso que claro. las tricosinas. Sí, Eh, sí, sí. Así que bueno, ¿por qué? Otra pregunta ¿por qué clonaron la STPA3 y no la 1? Bien, yo me imaginé que todos me iban a hacer esa pregunta, porque cae de madura la pregunta esa. Eh, lo cierto es que era la primera vez que clonábamos una de estas peptidasas vegetales en este sistema, que es más complejo que solamente clonarlo en bacterias. Y lo cierto es que elegimos la STAP3 simplemente porque disponíamos en ese momento de un clon comercial, ya con la secuencia de esa Ah, peptidasa para poder clonarla más fácilmente. Como era la primera vez que lo hacíamos del protocolo y no sabíamos si iba a funcionar o no, decidimos elegir la que teníamos más está fácilmente bien. disponible para utilizar el DNA, y por eso usamos la de hoja. Pero luego de que obtuvimos resultados exitosos para la expresión, el mismo creo que podría ahora utilizarse para tratar de clonar la de tubérculo, que tenía mejor índice coagulante y podría ser tal vez obtenida con mejores rendimientos incluso. Sí, yo O te no, lo pero decía habría que por probar. eso, porque Sí, en la figura de la coagulación, el coágulo producido por la STPA1 es más compacto, pareciera así sí, macroscópicamente. sí, Pero sí, bueno, incluso, sí, es bueno, claro el que, índice es bastante como 10 veces más grande. claro. Pero Pero bueno, bueno, está sinceramente fue perfecto eso, porque es una primera claro. aproximación a la producción. Y bueno, ahora les queda también mejorar por ahí el rendimiento, si es que es posible, en ese sistema. Claro, sí, comparado con la verdad, yo solamente puse el dato, por ejemplo, de la enzima de la peptidasa de Decardo, que fue expresada en este Mm. sistema,
Pero estos sistemas también son utilizados para expresar peptidasas animales, Sí, como sí. la quimosina y otras quimosinas no solo bovinas, sino de distintos animales. Y los Ujú. órdenes de magnitud, cuando uno compara Sí, ese tipo de peptidasas versus las peptidasas vegetales, son mucho mayores. Es decir, sí, que no sí. debe ser fácil obtener la peptidasa vegetal de esta forma recombinante, porque por algún motivo los Sí. rendimientos no son como los obtenidos para otras peptidasas. Siempre los sistemas vegetales son complejos. Claro. Después te quería preguntar, ah, perdón si me pongo intensa. Cuando vos evaluás la actividad antimicrobiana de la enzima recombinante, ¿evaluaste solamente sobre Fusarium solani o hiciste alguna evaluación? Bueno, Phytophthora creo que también, infestans. En mi caso, solo la recombinante sí, solo la evalué sobre Fusarium solani, pero la enzima nativa sí fue previamente caracterizada sobre otros microorganismos. Por ahí Gaby en ese sentido lo debe Sí. tener más fresco porque es trabajo que hicieron ellos previamente, pero nosotros como para confirmar solamente lo hicimos sobre uno de los fitopatógenos que sabíamos que tenía actividad la enzima nativa y bueno, Ujú. extrapolamos como que iba a tener también actividad sobre los demás porque sí actuaba sobre ese. Pero no, yo en mi caso solo Vos evalué sobre hiciste sobre... Fusarium. ¿Y qué perspectivas vos vas a seguir trabajando en esta temática o vas a hacer un cambio a futuro? Eh, la realidad es que no sé porque ahora tampoco no estoy en Argentina, Sí. entonces todo depende de mi futuro, si volvamos o no. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Si vuelvo, yo creo que sí, porque la verdad que a mí trabajar en el laboratorio con Gabriela me resulta muy, muy fácil y cómodo y me gusta el tema y aparte es un tema que se continuó trabajando en el laboratorio con otro tipo de peptidasas, pero también se siguió, entonces está bastante desarrollado y hay bastante material como para poder seguir investigando y poder desarrollar algo con esto. Sí, Pero lo alguna cierto es que aplicación. como no, perdón, Alguna aplicación, porque tenés claro, como claro, abierta el camino para eso. aplicarla. Pero al día de hoy, como no tenemos definido todavía, no tenemos trabajo en Argentina, esa sería la realidad, entonces no, es como que es una puerta abierta, es Sí, y como un hasta luego, seguramente si no lo haces vos, lo continuará claro. alguien del laboratorio. Yo les Bueno, dejé todo ordenado para que pudieran seguir usando las cosas que claro, dejé. porque la recombinante, si se obtiene así, como vos decís, fácilmente podría ser utilizada como actividad antimicrobiana en algún producto para Sí, mejorar la calidad del suelo que está contaminado con fusarium y evitar la contaminación en los cultivos. Bueno, hay un montón de, lo mismo que su uso como actividad hidrolítica sobre las proteínas del lactosuero. Ahí hay mucho campo para desarrollar por la sí. gran cantidad de actividades biológicas que tienen los péptidos lácteos y que podrían utilizarlas. Así que bueno, no voy a preguntar más nada. Quiero felicitarlas, el trabajo es muy lindo. Y Bueno, bueno, y un muchísimas gran gracias. trabajo con mucha metodología desarrollada, muchas técnicas, mucho trabajo. Así que te felicito, Florencia, y a tus directores también. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por tu corrección y por todo lo que me ayudaste en este último tiempo. No, no hay por qué. ¿Seguís vos, Sandra, o yo? No sé. Bueno, sí, sí. Bien. Continúo si no tienen problema. Florencia, tu trabajo me encantó, me gustó mucho leerlo, fue un placer. Muchas cosas fueron las que aprendí leyendo tu trabajo, porque no es mi especialidad específicamente,
pero me pareció que estaba muy bien diagramado, muy completo, muy bien presentado, lo mismo que la presentación de hoy, y por eso te felicito también a vos y a tus directores, porque me parece que ha sido un trabajo que se nota que ha enriquecido tu formación de manera sustanciosa, estimo. Y bueno, respecto de las preguntas, una de las cosas que yo me preguntaba todo el tiempo es si vos tuvieras que seguir, porque me parece que del trabajo sale un montón de conocimiento que puede ser aprovechable respecto de aplicaciones. No directamente con qué aplicación continuarías proyectando, sino directamente en cuanto a estudio científico, digamos. ¿Qué conocimiento vos crees que vale la pena seguir hurgando a partir de tu tesis? ¿Cuáles de las puntas que pueden quedar planteadas te parece más promisoria si vos tuvieras que continuar con este trabajo? Y para mí iría más por la segunda parte, que es lo de la hidrólisis del lactosuero y la generación de los péptidos, no solo porque a pesar de que obtuvimos que las peptidasas son potencialmente aplicables a la fabricación de queso, pero ya vimos que sería, como hablábamos recién con Mónica, no los mejores quesos como para poder comercializar, pero sí la segunda parte de la hidrólisis del lactosuero, que implica la reutilización de un subproducto, que eso está hoy con el tema de la economía circular y bueno, y la reutilización de los desechos es muy importante, y además de que los resultados obtenidos fueron bastante promisorios. O sea, solo pudimos evaluar la actividad antioxidante, pero seguramente que si evaluamos otros tipos de actividades también presenten actividad sobre, por ejemplo, antimicrobiana o podría ser antihipertensiva. Creo que esa parte del trabajo sería como lo potencial a continuar, porque le veo más como más futuro y más potencialidad de transferencia tal vez. Bien. Y respecto de, vos lo decís varias veces, en la presentación creo que también lo mencionaste, pero en la tesis, que el interés de estudiar este sistema tendría más relación con la aplicación en la elaboración artesanal de quesos. Sí. Yo en mi ignorancia siempre me planteaba, ¿y por qué no la industrial? ¿Cuál sería la mayor cuestión a resolver para que esto se implemente a nivel industrial? No, bueno, la distinción se hace por el tipo de producto que se obtiene según el cuajo que se usa. La producción industrial en general es la que genera ese perfil de degradación que les mostraba, por ejemplo, para la quimosina, que degrada muchísimo la capa caseína y casi nada las otras dos. ¿Por qué? Porque cuando uno degrada esas otras dos subunidades puede generar luego en el producto final ciertas texturas o sabores que no son los típicos que uno espera para un queso que va y compra tal vez en el supermercado. Entonces, este tipo de cuajos alternativos, los productos que genera van a tener texturas diferentes, tal vez más gomosos o más como si, cremosos al momento de cortarlo, y otros sabores que por ahí más intensos que no en todos lados son aceptados. Por ejemplo, Ah, bien. en la zona del Mediterráneo, en Europa, está muy difundida el consumo de este tipo de productos. De hecho, hay mucha variedad de quesos de este tipo que se venden, pero bueno, eso es porque hay un mercado que los quiere consumir. El tema es que hay que ver a escala mundial, tal vez este tipo de productos no son tan Aceptados. Ah, solicitados, porque por ahí uno va por el producto típico. Entonces, por eso se hace la diferencia de la producción industrial y la producción artesanal, que es en menor cantidad también porque la cantidad de demanda que tiene es menor. Entonces se hacen a menor escala. bien. Y una última pregunta, ¿pensaron en patentes sobre
sistemas que estudiaron? No sé, nunca lo hablamos, la verdad, No, claro. con Gaby, así que no, la verdad que no te digo ni que sí ni que no, porque nunca lo hablamos, pero Perdón que intervengo un sí, segundito, pero para sumar a la pregunta de Sandra, no tuvimos buena experiencia con CONICET, intentamos, elevamos el FDI y nos rechazaron, Ah, y también nos rechazaron de otras peptidasas de otro subproducto, entonces, no insistieron. no insistí. Bien. Bueno, gracias Florencia, gracias Gabriela por el comentario también y bueno, nuevamente felicitaciones y éxitos muchas en lo que gracias, Sandra. emprendas. Muchísimas gracias. Bueno, buen día. No sé si se escucha bien porque estoy lejos del micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Ya sé. Justo, bueno, ahora iba a empezar, pero justo quería aportar algo a lo que Sí, decía Sandra recién, que también para las patentes es complejo cuando ya está publicado. Esa es una de las claro. limitantes. Entonces ya no se podría, tengo entendido, ¿no? Entonces hay toda una complicación ahí. Bueno, ahora sí arranco con lo que tenía ahí armado. Bueno, primero, al igual que las colegas, ¿no? Felicitaciones, Florencia, Gabriela, y bueno, y también el doctor Laneo, que no lo veo, por todo lo que hicieron, por cómo se armó el escrito, que la verdad, bueno, yo hice unas sugerencias en formato, pero no en contenido, porque el contenido estaba brillante. Y también quiero resaltar, al igual que mis colegas recién, el tema de la presentación, porque es una gran capacidad poder resumir semejante tesis en una presentación, algunos minutos nada más, aunque hayan sido 40, 45, y me gustó muchísimo el formato de ir presentando el objetivo, la metodología brevemente, el resultado y la discusión. Eso evitó duplicaciones de contenido, que habitualmente uno escucha en las tesis que se repite, y bueno, como se dijo, no sé dónde. Fue clarísimo, Florencia, así que realmente te felicito, y bueno, también seguramente Gaby estuvo ahí asesorando y demás, pero tu exposición fue sumamente clara. También me gustó y quiero resaltar cómo encararon esta tesis, porque me parece muy completo desde el hecho de usar las enzimas y luego se enfocaron en las dos fases que obtuvieron, ¿no? Porque por un lado en el objetivo 1 se enfocaron en lo que es la parte del coágulo, del cuajo, que sería después del queso, y por otro lado estuvo muy bien no dejar afuera el lactosuero. O sea que me parece excelente cómo se planteó desde una acción que fue hacer cortar la leche de una manera sistemáticamente y enfocarse en las dos partes. O sea, eso me parece muy interesante. En cuanto a dudas, nada más me surgió así cuando la presentaste, el tema también que nombró ahí la colega Mónica, el índice, ese milk clotting, que comparaste muy bien con otros índices de fuentes vegetales, ¿no? Enzimas vegetales, Ujú. pero ¿cómo es sabes o saben cómo es el índice para la quimosina bovina? Porque había Sí, unos números, pero yo trataba de buscar la bovina, pero... esperen si les digo, está al final. Bueno, igual no importa el número, Creo pero... que es, no te quiero mentir, pero es alrededor, O sea, ¿qué tan acá abajo del diferente todo. es? 243,2. Ahí está. Eso no lo había llegado a mirar porque me puse a leer cada semana y no llegué ahí. Buenísimo, gracias. Y también pensaba en esto porque de alguna manera dijiste que este índice de alguna manera nos da la idea de la calidad del cuajo. Y Ujú. claramente en algunas gráficas de barras que había en la parte inicial, se veía claramente que la quimosina bovina hidroliza mayormente a la capa caseína, mientras que estas Sí, vegetales lo hacen con la beta y la alfa. Y eso seguramente cambia radicalmente, ¿no? El sabor del queso, sí, o como sí, decía Mónica recién, la textura y demás. Así que sí. bueno, me quedé ahí como medio enganchada de eso.
pero nada más, no es para que aclares nada, sino No, me todo lo llama que la dijiste es correcto. Bien, Está ok, todo bien. gracias. Después, algo que surgió ahí justo cuando dijo Sandra, que también me pareció interesante, la diferencia entre la producción industrial y artesanal, me parece que, no sé si aporta o no, se me ocurría cuando ibas respondiendo, Sandra preguntaba, una limitante también para la producción industrial sería la producción de esta enzima a escala industrial. Esa es Claro, una gran limitante sí, porque claramente hoy los quesos industriales se hacen con un producto que se consigue, que es cuajo de origen microbiano, se compra y lo usan en grandes cantidades. Y muchas veces estos desarrollos que son súper interesantes, en los que uno está abordando, la limitante es eso, ¿quién produce la enzima para una escala mayor? Me pareció que eso claro. también podría aportar a la respuesta. Sí. A ver qué más me anoté. Bueno, lo del lactosuero, súper interesante, lo de los péptidos bioactivos, la verdad que eso sí, como vos decías, Florencia, es una línea que está en completo auge, ¿no? Y cuánto campo por recorrer también, estoy de acuerdo en lo que vos decís, que esa es una línea, digamos, de las dos que ustedes abordaron, quizás la más factible de ser transmitida. ¿Y cuánto campo queda? Porque claramente estos péptidos uno los encuentra y después hay un mundo atrás, porque Sí, en el caso pueden ser incorporados a un alimento, como vos decías, para evitar su ansiedad, para que no se oxide, o también pueden ser incorporados a un organismo, y ahí hay todo un mundo del que me acabo de enterar hace poco, porque estoy haciendo un curso de posgrado, justamente trata de los péptidos de la Universidad del Litoral, y que también me abrió la cabeza en pensar que al péptido luego hay que protegerlo para cuando, si es para ser consumido, para cuando pasa por la barrera, digamos, enzimática estomacal, ¿no? Ahí hay un problema. Luego, si ese péptido no es degradado en el intestino por las enzimas endógenas que consume, no sé, está bueno que lo enfocaron para proteger alimentos. Creo que por ahí la vía va más rápida, ¿no? Sí. Usar un péptido Claro. para un alimento. Pero digo, hay un gran campo de desarrollo ahí que me parece muy interesante y creo que hay otras universidades del país que trabajan mucho en estos temas, sobre todo de péptidos lácteos, muy, muy bueno. Y para terminar, solo, bueno, esto, ¿no? Que para abordar la economía circular también habría un enorme desarrollo para continuar, porque vos nombraste los enormes volúmenes de lactosuero que se Sí, generan, sí, y bueno, extrayendo el péptido nada más todavía nos sigue quedando un gran volumen, ¿no? Que hay que hacer algo con eso. Sí, me parece que lo rico de estos aportes es que se da valor agregado a ese residuo. claro. Eso es muy importante. Y la parte de la utilización total de ese residuo es algo que muchos otras investigadoras seguirán trabajando, ¿no? Pero muy importante este puntapié inicial y ver que el lactosuero tiene realmente un valor agregado, se pueden extraer moléculas de gran valor. Así que bueno, nada más que felicitarla, no tengo dudas, o sea, solo son comentarios, porque fue sumamente clara todo el desarrollo de la tesis y la presentación. Así que bueno, felicitaciones nuevamente y que tengas un lindo futuro, un gran futuro como científica. Creo que tienes un enorme potencial y sea donde sea que estés, que puedas desarrollarte y te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Analía, también por lo mismo que le decían las otras chicas, por tu buena predisposición, tus comentarios, la diligencia de la corrección. A Sandra ya 2 veces le hice lo mismo, porque lo mismo le hice con la tesis de grado, así que le tengo que agradecer por 2. Si no les molesta, quería pasar una última filmina. Eh, Bueno, como les decía, agradecer a todos los que estuvieron conmigo en este tiempo, a mi familia
original y mi familia nueva, a mis amigos que también siempre me acompañaron, a todos los que me ayudaron, a toda la gente del laboratorio, Gaby, todos los chicos, em, toda la gente con que alguna vez me ayudó, me dio una mano en el instituto, mis compañeros de docencia, bueno, a todo el mundo, a mis profesores también, porque sin ellos hoy no sería lo que soy. Y bueno, y también gracias a toda la gente de la facultad que en este último mes la estuve matando a mails, notas y, y pedido de cosas, un millón de gracias. Y como no quería dejar a nadie afuera para poder poner una fotito, me volqué hacia el lado B de los agradecimientos y le agradezco a todos a los sin voz que me acompañaron durante este tiempo, que son todos ellos. Así que para no discriminar a nadie, los incluí a ellos en estos agradecimientos y bueno, muchas gracias por escucharme y espero no haberlos aburrido. Bueno, felicitaciones, Florencia. Felicitaciones, Florencia. Muchas gracias. Muy Gracias. lindo. Yo quería agradecerles también a los jurados, a la escuela de posgrado. Muchísimas gracias por todo lo que nos han acompañado en este último tramo. Muchísimas gracias. Bueno, Pero- ahora nos retiramos, para los jurados se Pasamos. retiran a otra sala para deliberar la nota y después volvemos. Bueno, estamos, no sé. No sé si alguna de los jurados quiere comunicarle la nota a Florencia. No sé, Mónica, si querés, o Sandra, yo, no sé, como quieran. Analía, dale, ya que Bueno, estás ahí. bueno, Florencia, acá estuvimos con el resto del jurado, hablando un poquito de toda esta presentación y del gran trabajo, ¿no? que acabamos de escuchar, que tuvimos la suerte de participar. Y bueno, queremos decirte que claramente y convincentemente la nota es un 10, con todas las felicitaciones, un enorme trabajo y bueno, también saludarte a vos tienes un gran potencial, este, tienes grandes capacidades y lo has demostrado en esta tesis, en tu presentación, así que bueno, las tres estamos muy felices de haber participado, ¿no? Y escucharte y estamos deleitadas con lo que presentaste. Así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a las tres y de nuevo, agradecerles por todo el trabajo en el corto tiempo, pero que hicieron para darme una mano y las correcciones que me dieron, que fueron todas muy acertadas y me ayudaron a poder mejorar más todavía el trabajo. Y gracias por sus palabras lindas sobre mí, que siempre vienen bien para levantarle un poquito a uno. Te abrazamos desde la distancia. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias. Y Mónica, un gusto que no te conocía y muchísimas gracias también por No, un tu ayuda y gusto haber leído tu tesis. Fue muy fácil, muy fluida, así que me encantó. Espero que tengas mucha suerte en esta nueva vida que vas a emprender y bueno, ojalá puedas seguir con el tema porque hay mucho por hacer. Gracias, Gaby, por tenerme en cuenta, por convocarme. Y A bueno, ustedes, gracias al resto de los jurados también por haber compartido conmigo esta experiencia. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Y bueno, éxito, Florencia, Éxito y doctora Tito. felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias a todos por venir.